En el prólogo que Adrián y Daniel abren en este libro llamado Memorias del Mañana, dice que este libro es una iniciativa de la Comisión Directiva del SOEAR y la hemos llevado adelante para que no se pierda aquello que nos decía el maestro Horacio Zamboni. Ustedes no se dan cuenta, pero están haciendo historia. El trabajo se centra especialmente en trazar el desarrollo del SOEAR, que ha venido realizando un recorrido hasta plasmarse hoy en una conformación combativa y convertirse en un sindicato con varias particularidades, entre ellas la práctica en todas las instancias de la democracia de base, la solidaridad, la unidad y fundamentalmente en la defensa del salario mínimo vital y móvil. Encaramos esta investigación para tener memoria, para reflexionar y que ello nos empuje a la lucha. Esta organización primero nació con la conciencia. La conciencia forjó la unidad en la lucha produjo la fuerza y esa fuerza nos permitió, entre otras cosas, alcanzar el salario mínimo vital y móvil y terminar con la tercerización. Podremos ver en los distintos capítulos que el SOEAR es independiente de los partidos políticos, antiburocrático y antipatronal. Este gremio es valentía, este gremio es coraje, solidaridad, unidad. Este gremio es lucha, asambleas, festejo y organización. Todos los aceiteros somos parte de esta historia y no una parte cualquiera. Estamos convencidos de que la gente nos va a recordar, quizá no por lo que fuimos, sino por lo que hicimos. Pretendemos atesorar los recuerdos y las vivencias, los logros y las dificultades, los sentimientos ante cada conflicto y los valores de la lucha por nuestros derechos. Las experiencias plasmadas en estas páginas son para todos los aceiteros y sus familias, para las generaciones futuras y para toda la clase obrera. Y queremos agradecer especialmente a todos los trabajadores del SOEAR, primero porque son los forjadores de esta historia y segundo por haber aportado sus experiencias y vivencias en las distintas entrevistas y también a todos aquellos que hicieron posible que nuestra historia se plasmara en este libro. Estas son las palabras que ustedes van a encontrar en los volúmenes que se van a llevar como prólogo por parte de Adrián Dávalos y de Daniel Jofra. Y el Noni Cerruti, que fue el autor de este libro, el responsable de hacerlo concreto, de que esté ahí arriba de la mesa, de que tenga un par de tapas y muchas, pero muchas páginas, dice: en este sentido rescatamos estos conceptos del doctor Horacio Zamboni. Yo creo que el triunfo quizás más importante del capitalismo es haber borrado de la memoria el conjunto de las normas laborales y ha borrado de la memoria la historia de cómo fue el proceso de lucha por el cual se habían obtenido tales conquistas laborales. Y finaliza diciendo: toda esta investigación estuvo guiada, entre otros, por estos conceptos. Los análisis históricos nunca son simplemente sobre el pasado, son también sobre la recuperación de las luchas pasadas, para reforzar y abrir una brecha en la historia que nos permita construir un futuro mejor, en el cual la gloria y el sufrimiento de las luchas pasadas sean redimidas por las futuras victorias de los oprimidos y de los explotados. Esto es parte, como les dije, de lo que van a encontrar al principio de este libro, y se ha decidido que la presentación sea algo así como un pequeño reportaje, una pequeña charla que vamos a tener con los responsables directos de aquellos que tomaron la decisión de contar la historia y aquel que la cuenta.
Entonces, por ahí la idea sería preguntarle a Adrián y también a Daniel, que cada uno pueda decir, después de editar este libro realizado después de editar el libro editado por Zamboni, de las revistas, de los periódicos del SOEA y de la Federación Aceitera, y ahora este último libro y la investigación que se está haciendo sobre la historia de la Federación Aceitera, ¿a qué responden estas iniciativas de realizar constantemente estas publicaciones? No sé cuál de los dos quiere empezar. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias por haber venido a apoyar nuestra historia. Siempre uno cuando presenta un libro, siempre es un momento egoísta de quien lo presenta porque habla de su propia historia. Pero hoy este libro, que yo todavía no he leído, pero lo imagino y lo he vivido, seguramente está marcado por muchos de ustedes que hoy están presentes, está marcado por un destino, si se quiere, por un modo de ver las cosas, por una actitud que por ahí es distinta al resto de la dirigencia o de lo que uno ve. Seguramente se van a ver reflejados muchos de ustedes, especialmente los compañeros que han escrito las últimas páginas de nuestra historia reciente. Y generalmente cuando uno escribe un libro es porque se está yendo, o porque se fue, o porque lo van a ir. Pero calculo yo que por eso es que escribimos el libro, por la duda, para que nadie cuente la historia que vivimos nosotros. Seguramente lo hicimos con ese sentido, ¿no? La verdad que me emociona mucho, realmente ojeé algunas cosas, he visto fotos, y yo le decía antes a un compañero periodista, una compañera que me hizo una nota, de que si hubiese sido por mí, hasta ni fotos saco, porque no tengo esa habitualidad de dejar registrados los momentos. Por suerte el mono siempre se ocupa de todas estas cosas y es muy detallista, el mono de Adrián, y es muy detallista a la hora de refrescar la memoria, y siempre es bueno acordarse de lo que uno hace para mejorar más que nada. Si bien nosotros acá estamos como los referentes, como los representantes detrás de nuestra historia, hay mucha gente, muchos dirigentes, que ellos no han marcado la conducta que tendríamos que tener para nuestra responsabilidad como dirigentes. Esta no es una historia construida solamente con trabajadores aceiteros de Rosario, sino que es una historia construida con muchos compañeros, con compañeros de Ansafé, con compañeros de Atilra, con compañeros de ATE. Los nombres, no me quiero olvidar de nadie, que nadie se sienta ofendido con las agrupaciones de izquierda, obviamente, que son los que acompañan siempre a los trabajadores. Y todos aquellos que de una u otra forma han acompañado toda nuestra historia. Y este libro refleja una historia, se ve la más jugosa para nosotros, porque es la que tuvimos. La otra no han contado las actas, no han contado otros compañeros como Daniel Adamo, que ha sido el secretario general que nos formó a nosotros cuando recién arrancábamos, Claudio Sicarelli, que hoy está presente. Me acuerdo de ellos dos como referente nuestro, como referente ético de nuestra historia, y principalmente me acuerdo de los compañeros, porque los compañeros tienen mucho que ver en todo este movimiento. Han tenido que ver el 17 de julio
que dentro de todos los acontecimientos, de todos los hitos, fue uno de los más importantes y fue el que más sufrimos y también el que más festejamos, porque fue recuperar la Federación Nacional Aceitera y Desmotadora. Y esa fue donde los compañeros ahí realmente han puesto de manifiesto el interés que tienen hacia un sindicalismo distinto, hacia una sociedad distinta y hacia una vida más justa. Y no fueron a pelear por dirigentes que respondían a ello, sino que lo hicieron por el salario mínimo vital y móvil, que es nuestra bandera a partir del 2004, que es donde conocimos a Horacio Zamboni, que es nuestro creador, que es nuestra guía desde siempre. Y creo que hasta el final de nuestra vida lo va a seguir siendo. Todo eso estuvo en mano durante un tiempo por el Noni y lo tradujo en el libro. Este libro que para nosotros es un recuerdo muy importante. Este libro que para nosotros representa nuestra vida sindical. Y corta, seguramente muchos de ustedes tienen una vida de militancia mucho más amplia que la nuestra. Pero bueno, es lo que nos toca contar a nosotros. La verdad que me siento muy bien presentando esto. La verdad que le agradezco a Adrián que me haya dado la oportunidad de estar dentro de este libro. Tal vez si no hubiese sido por él, nunca se hubiese hecho un libro. Nunca hubiésemos reflejado esta historia y es importante que quede. Porque siempre, ¿qué nos queda en la retina? Nos quedan las cosas malas y las cosas buenas se pasan por alto. Y tal vez él entendió que era el momento de hacerlo ahora. Y a mí me parece fantástico. Y me libró tal vez de que lo haga yo. Pero es importante poderle transmitir a ustedes, aquellos que nos conocen solamente por algunos logros, transmitirle toda la historia, porque hay una historia basada en toda nuestra lucha de los últimos 10 años, 12 años, de la lucha por el salario. Y la lucha por ese salario que muchos compañeros hoy padecen, de que sus representantes estén más ocupados en lo que hace su partido que en sus propias necesidades. Así que, repito, reitero, mi agradecimiento, que ustedes nos escuchen, que ustedes vean, pero sobre todas las cosas, le agradezco a todos los trabajadores aceiteros de Rosario que han hecho posible de que nosotros podamos contar esta historia. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Adrián, quiero saludar a quienes están presentes, como el Sindicato de Aceiteros del Capital Federal, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, el Partido Obrero, el Partido, acá tengo las siglas, las aclaraciones, el Partido Social de los Trabajadores Unificados, la Juventud Guevarista, a la gente de empleados de comercio, a la Comisión Gremial de la Toma, y agradecerles porque nos hayan alojado y nos hayan brindado la solidaridad y el cariño con que de hace años vienen tratando a todas las organizaciones, y eso queda plasmado en cada una de las reuniones que se hacen en este lugar. Todos sabemos que este es el lugar de todos y ellos lo dejan siempre planteado de esa manera, y uno se siente así, haga lo que haga, porque he venido acá particularmente a actos políticos y también a recitales musicales. ¿Cómo va a terminar también esto? Porque dentro de un ratito, cuando termine esta mesa y esta presentación del libro,
va a actuar para todos ustedes Orlando Veracruz. Así que, y después va a haber un brindis, alguna que otra cosita como para acompañar el brindis. Así que es completa la jornada y le pedimos que nos acompañen. También a la gente de Varadero, del sindicato de Varadero, al Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, a la Izquierda Socialista y al FIP. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Y como yo tuve, y agradezco por esto también al Sindicato de Aceiteros, de poder haberme acercado alguna vez al maestro Zamboni, si no hubiese sido por esta relación que empezó en aquellos tiempos, de haber escuchado el último discurso del maestro Zamboni en Villa Gobernador Gales el 1 de mayo, cuando dijo que está bien que el sindicato de aceiteros había logrado el salario mínimo vital y móvil, pero que los aceiteros no se pueden salvar solos. Que la clase obrera es una sola clase y que los aceiteros, por más que hayan logrado el salario mínimo vital y móvil, eso tiene que ser para todos los trabajadores, no solamente para los aceiteros. Ese es un privilegio que yo tuve de haber escuchado al maestro Zamboni cuando recién empezaba a trabajar con el sindicato. Y una de las cosas que me gustaría que Adrián nos cuente es el porqué de la decisión constantemente de mostrar las cosas, ¿no? También en la federación se está haciendo lo mismo. Hay un periódico que Ernesto Torres, que está firmando en este momento, lo está llevando a cabo acá en la federación, con Adrián acá también, desde el pie, que es este periódico que sale aproximadamente cada 2 meses o cada 3, es donde se cuenta parte de las realidades y las cosas que se están haciendo. Bueno, ¿cuál es la necesidad que ve el sindicato frente a la salida del libro sobre la historia, en la cual se explayó recién Daniel? Pero, ¿cuál es esa cuestión de tener que contar, la necesidad de contar las cosas? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. El agradecimiento a todos los presentes, a los que han trabajado mucho como siempre, a los trabajadores sociales, a los trabajadores, a las chicas del sindicato que están siempre todo tipo de organización. El asunto era que íbamos a hacer un ping-pong, pero Daniel sigue, parece, festejando con Boca, arrancó y terminó. Entonces, arranco yo y termino y cambiamos la cosa. Sí, no, que tengan claro, Daniel, que yo no soy Ceballos. Yo no voy a estar regalando nada. Bueno, la idea de hacerlo en la toma y no en un teatro era porque, como decía Noni, la idea era parecernos de alguna forma, hacerlo más criollo y estar más cómodo como estamos, muy contentos, muy orgullosos de ser un estilo Peña, así, más obrero. Y para nosotros es así, esto es una fiesta. El porqué de dejar todo escrito y tratar de llegar a todos los canales de la comunicación, lo voy a resumir muy rápidamente. Primero porque a los trabajadores nos cuesta mucho crear una conciencia de lucha, una conciencia de ser solidario. Y segundo, fundamentalmente, porque tiene que llegar al resto de la clase obrera. Porque el 14 bis dice que el salario mínimo y vital es para todos los trabajadores, porque no tiene que haber trabajadores especializados en ninguna industria, y tampoco, por supuesto, mucho menos en el Estado, porque tiene que haber buenas condiciones de higiene y seguridad dentro de la fábrica, porque los trabajadores tenemos que discutir precisamente la organización del trabajo, control de la producción, también dice la Constitución. Y la Constitución Nacional también dice protección contra el despido arbitrario. Es por eso que esta organización de Rosario y a nivel nacional se mueve a donde hay 10, 15 o 50 o un despedido en el resto del país. Yo creo que es un derecho de todos los trabajadores. Lamentablemente, muchas veces cuesta forjar esa unidad por intereses propios políticos o de bolsillo de la mayoría de los dirigentes sindicales.
lamentablemente. Por eso, pero esencialmente nosotros tratamos de dejar todo escrito, por eso el periódico, por eso el diario, para que llegue, y además apostarle siempre a la cultura a través de que si a través de un tema le llega algo a los compañeros, despierta alguna neurona, es fundamental. El capitalismo lo hace, por supuesto, con mayor poder, y lo vemos permanentemente más en estos tiempos, y hasta engañan a los compañeros. O sea que esencialmente eso, nosotros. ¿Qué opinan de yo lo que voy a agregar, siendo un trabajador de los medios de comunicación y trabajando en un multimedio, como es el ET8 que le pertenece a Daniel Vila, a Manzano, o sea, no por casualidad la clase política tradicional y burócrata de lo primero que se apropió cuando pudo, y durante la dictadura también, fue de los medios de comunicación. De Narváez, Vila, Manzano y muchos más son dueños de los medios de comunicación. Entonces, ellos tienen mucha relación con los dueños de las empresas. Y no me cabe ninguna duda que cualquiera de ellos puede llegar a tener relación con aquellos capitalistas que vienen con el nombre de Cargill, de Dreyfus, de esto, de aquello y demás. Entonces, ¿cómo se imaginan que uno puede llegar a uno de esos medios de comunicación con una noticia del sindicato de aceiteros, siendo que probablemente esas grandes empresas multinacionales sean las que están poniendo la plata en los medios más grandes de comunicación de la República Argentina? Entonces, creo que la iniciativa que toma el sindicato de aceiteros de generar de alguna manera sus propios medios, creo que en el futuro, la clase obrera en general, si alguna vez los dirigentes tienen a bien la unidad, porque ese es otro tema, porque, y esto es otra, antes de darle la vela a Noni Cerruti, que no la va a pagar nunca, porque va a hablar y va a hablar, como buen historiador, digo que la responsabilidad de la desunión de la clase obrera no es de los trabajadores, la responsabilidad de los dirigentes, ¿o no? Ahora es de otro ping-pong. Lo dije, que queda muy claro. Si no es por cuestiones políticas, es porque todos quieren ser diputados y se olvidan de hacer gremialismo. Esto es lo que, no digo personalmente, es lo que cree el Sindicato Rosario y la Federación Aceitera. Hablo en nombre de la organización. O por lo que es peor aún, por su bolsillo. Es por eso que no nos podemos juntar los trabajadores y nos cuesta mucho. Si nosotros, lo primero que nos costó es forjar la conciencia y fue la unidad, y la unidad entre compañeros de una misma fábrica, que esa unidad se vaya multiplicando al resto de la fábrica y que llegue a multiplicarse con los compañeros que ya lo veo de Capital Federal hace muchos años, hermanos de sangre, a partir del 17 de julio, y que esa unidad sea a nivel nacional, ya de hecho en un gremio de actividad. Y nos cuesta mucho. Vamos a visitar, hace poco fuimos al Senado de la Nación con Daniel, tratando de decir, venga quien venga, suba quien suba, nosotros los trabajadores nos tenemos que juntar. 3 puntos nada más pedimos, no 10. 3 puntos, salario mínimo para todos, para ponernos de acuerdo. Fin de la tercerización, impuesto a la ganancia, arranquemos de ahí. Es imposible. Es imposible porque vos estabas ahí, no voy a nombrar senador ni nada, pero dirigente sindical, senador. Levantando el teléfono, incluso acá, están en otra. Entonces no queda otra que hacerlo, como dice este periódico, desde el pie, desde abajo, sin mezquindad. La última, mi abuela me solía decir que yo era un estómago resfriado. Antes se decía así, ya no se dice nada de eso. Pero tuve la oportunidad el sindicato de aceiteros para el 29 de octubre, que es el día del aceitero, suele hacer una fiesta muy importante. Pero este año no se hizo por respeto a los compañeros de Molinos.
que fue o que es un tema que de alguna manera está en vías de resolverse o ya se resolvió más o menos. Pero se hicieron asados en todas las fábricas y los compañeros pudieron disfrutar de su día, y uno como trabajador de prensa tuvo que ir de asado en asado. No fue muy complicado, pero bueno, hay que trabajar. Y saben que donde hay un sanguchito de hormiga hay un periodista atrás. Y quería, antes de pasar a Noni Cerruti, porque la palabra de Adrián también en esos encuentros fue muy importante, y no nos puedo hacerse tampoco el pelotudo y quedar al margen de lo que va a pasar dentro de muy poquitos días, el 22 de noviembre. A mí, yo lo que acabo de leer que estaba escrito, yo puedo dar fe porque hace algunos años que trabajo con ellos y sé que prima ante todo el derecho del trabajador antes que la voluntad partidaria o política de cada uno de sus dirigentes. Pero creo que hay algo importante que Adrián marcó en cada uno. Sí, y bueno, si querés pasar el teléfono, el micrófono a Daniel, que lo diga él, como lo digan los dos, como quieran. Pero tiene que ver con que no puede volver a la Argentina la derecha, y lo viene manifestando desde hace mucho tiempo. Es simplemente contarle las costillas. Del otro lado tampoco hay muchas costillas, pero el tema es que desde Franco, su padre, hasta él mismo, han tenido empresas donde tercerizaban, empresas viales donde tercerizaban a todos los empleados, 400 empleados en negro, que le hicieron juicio y como había mucha plata, se pudo bancar y se pudo cerrar. Pero creo que ese mensaje que fue manifestado, sin decir a quién uno tiene que votar, porque cada uno tiene la conciencia y sabe a quién tiene que votar, pero la decisión de no volver a la derecha. Es como una pregunta casi. Lo hablaba hace un rato con una compañera, camarada. Nos vamos a pelear, digo, cuando yo hice señas así, digo, porque la izquierda se va a enojar mucho conmigo. Decía el maestro Zamora en un momento en la Argentina que con allá de tu independencia, porque la mayoría, o todos los estatutos de los sindicatos dicen que tienen que ser políticamente, religiosamente, entre otras cosas, independientes. Y lo somos, y lo hemos mostrado, hemos puteado a este gobierno más de una vez por el techo de la paritaria, por el impuesto a la ganancia, por un montón de cosas. Y algunas cosas que hizo buena, también la hemos dicho, que es palabra más autorizada que esta federación o que este sindicato para decir lo que piensa. Y como decía el maestro, hay veces que hay que salir y decir las cosas, siempre conservando la independencia, siempre marcando esto del salario mínimo, marcándole la cancha para el que venga. Dijimos, de evento que haya, nos vamos a manifestar, y cuando contaba lo de Zamboni, lo digo específicamente también por el conflicto que hubo con el campo, con la 125. Nosotros nos pusimos del lado del gobierno, pero sí dijimos, la tierra es para el que trabaja, si bien las leyes tienen que salir por Congreso. Mejor dicho, salió una solicitada que escribió el maestro Zamboni, que la firmé yo, y después me dio mucha vergüenza, que eran compañeros que no voy a decir, recuerdo dos organizaciones que saltaban con las patronales del campo. Muchísima vergüenza me dio. Entonces, hoy me daría mucha vergüenza si pasa eso. El padre de Daniel decía, ojo que yo no quiero ofender a nadie, digo lo que pienso y lo que siento. Decía el padre del ojo por andar tanto por la izquierda que vamos a parecer por la derecha. Y a veces parece que le hacemos el juego. Esta organización ha decidido a nivel nacional
lanzar un comunicado que se va a ratificar en el Congreso y lo va a hacer también la Comisión Directiva de Rosario, simplemente diciendo lo que es la derecha. Nosotros no vamos a decir a quién tienen que ir a votar. Nosotros simplemente vamos, como dije antes, vamos a marcarle la cancha, vamos a decirle al gobierno que venga que vamos a estar preparados para la lucha, para seguir luchando, pero vamos a decir lo que es la derecha. Porque nos hemos encontrado, y no hace falta que nadie te diga nada, nos hemos encontrado en las asambleas, nos hemos encontrado en la gran fiesta que vivimos el día viernes con los compañeros de Capital Federal. Basta con mirarlo a los compañeros para darte cuenta quién votó a la derecha, o mejor dicho a Macri, hablemos con nombre y apellido. Y realmente a mí me da mucha vergüenza. O tal vez el equivocado sea yo, o seamos nosotros los dirigentes. Pero pasa que el aparato de comunicación es tan grande, lo mienten tanto. Y lo que le decíamos a los compañeros, pero no seamos boludos, quédate en tu casa antes de ponerle un voto a la patronal. Esto queda, decía Facundo Cabral, que tenía un pariente que le tenía mucho miedo, era muy valiente, pero le tenía miedo a los boludos. Porque lamentablemente, como eran mayoría, eran capaces de elegir hasta el presidente. Yo repito que quedó claro, no estamos diciendo, aunque haya dos opciones, o parece que hay dos opciones, no. Vayan al debate nacional, y eso no vamos a decir nunca nosotros. Nosotros vamos a luchar con el que venga. Lo que sí queremos decirle mínimamente a los compañeros, mínimamente aceiteros, que no se dejen engañar. O tal vez, como decía, el equivocado puede ser uno, que Macri es un futurista, nosotros que vamos permanentemente a Buenos Aires por razones de trabajo, tal vez sea un futurista porque hizo mucha bicicenda. Viste, bicicenda en todos lados, los compañeros ya, en todos lados, cualquier calle está lleno de bicicenda. Una de esas, un futurista, un visionario, diría yo, porque dentro de poco vamos a andar todos en bicicleta, como decía Menem, qué sé yo. Una de esas, uno es el equivocado. Pero igual nosotros vamos a decir, nosotros decimos en este momento de la Argentina, que algo tenemos que decir, fundamentalmente vamos a mantener nuestra independencia. Gobierno que venga no va a aprobar lo que dice la Constitución, el salario mínimo, entonces eso lo tenemos bien claro, no somos nosotros. Pero lo que queremos es que por lo menos no se dejen engañar por la derecha. Simplemente decir, vos podés ir para cualquier lado, si se quiere, en todo caso. No vamos a decir hay que votar blanco, no vamos a decir que hay que quedarse en la casa, anular el voto, no vamos a decir nada, no hay que votar la opción y no. Vamos a estar claro lo que es la derecha. Lo que yo digo, uno puede ir a cualquier lado, pero para la derecha no. Eso tenemos que tener claro. Por lo menos los aceiteros lo tenemos que tener claro. La Federación también. Dani. Bueno, aquellos que me conocen saben cuál es mi pensamiento sobre participar en política, aquellos que estamos en la actividad sindical. No voy a quedar bien con nadie ni me voy a pelear con nadie, porque sé el pensamiento de las organizaciones y también sé quiénes son las que nos acompañan siempre y las que no nos dejan colgados del crucero. Obviamente nunca no han escuchado hablar de política tan abiertamente, y esto no va a ser un discurso político el mío porque no soy así. En realidad no me preocupa, es muy difícil hablar de la derecha y de la izquierda cuando hay una sola mano de alternativa. Es la mano derecha casualmente. Es la mano que todos saben, uno es de derecha abiertamente y el otro también es de la mano derecha. Entonces no hay alternativa. Ahora yo estoy convencido a quién no hay que votar, como decía el mono. Después se irá la gente, se irán los trabajadores
trabajadores, por lo menos aceiteros y desmontadores, a quién tienen que votar. No me preocupan tanto los candidatos políticos, sinceramente. Me preocupa más el sindicalismo y soy criticado por los propios compañeros, por los propios asesores, de que a veces soy muy crítico hacia el sindicalismo, pero no me queda otra. Después de 25 días de paro, de haber estado solo, de que las centrales sindicales de nuestro país, todas las centrales, no se hayan preocupado en ningún momento de lo que le pasaba a los compañeros aceiteros peleando por una sociedad distinta, por un salario que dignifique la vida de los trabajadores. Realmente no me interesan tanto los políticos, sino que me preocupa más la realidad sindical, la atomización sindical que hay hoy en nuestro país, producto de diversos intereses. Eso me preocupa más. Me preocupa que no haya un punto en común, que no podamos ser lo suficientemente inteligentes de que no haya un punto en común para que nos una, sino que nos una la desgracia como le está pasando a las centrales hoy. Yo lamento por aquellos que hubiesen esperado otra declaración mía, pero es la declaración más sincera que tengo. Es muy difícil en este momento volcarse hacia un partido en la medida de que no se garanticen los derechos de los trabajadores, de que nadie habla de los derechos, de la libertad sindical, que es la que necesitamos. Nosotros no necesitamos, los trabajadores, que el gobierno nos dé un aumento salarial, que el gobierno nos dé seguridad dentro de la fábrica. Necesitamos que nos suelten las manos. Para los momentos que vienen necesitamos la mano libre, y eso es lo que le vamos a exigir, suba quien suba. Insisto en esto, no me asustan, porque hemos pasado del 83 a esta parte, hemos pasado distintos gobiernos con distintas características. Y si hay algo en común que han tenido todos los gobiernos democráticos, fue haberse ensañado con la clase trabajadora. Y si hubo algo en común en la clase de dirigentes sindicales, fue mirar para otro lado. Así que creo que quedó claro cuál es mi postura política en esta coyuntura. Ustedes se llevan también, aparte del libro, del diario, del pie, se llevan un video con más de 900 fotos y videos que yo les recomiendo que lo puedan visualizar en las computadoras porque es bastante pesado para el DVD. Y particularmente, porque aparte me siento uno más en esta mesa, no me siento el moderador ni el periodista que pregunta. Digo que después de haber convivido con ellos los 25 días de paro y cómo verlos combatir contra el capital en cada una de las fábricas, en Timbúes, que parecía Sierra Maestra, habían hecho cuevas para poder sobrevivir ahí, y con la alegría que lo hacían cada uno de los trabajadores. Entonces, la definición del sindicato y de la federación son la decisión del sindicato y de la federación. Pero después de haber vivido esos 25 días, particularmente yo creo que el sindicato de aceiteros, absolutamente nadie lo puede correr por izquierda. Absolutamente nadie. Porque hay que poner el orto donde lo pusieron, hay que bancarse esos 25 días de tierra, de humo, de contingencias terribles que se pasaron, con la moral que tenían los trabajadores en cada uno de los puestos, no solamente de aquí de Rosario, y la marcha hacia la ciudad de San Lorenzo, un lugar hostil que uno no sabía si lo iba a recibir la gendarmería, prefectura, la policía, los guardias de operaciones,
o quién carajos, y ahí estaban los aceiteros. Después del 17 de julio, los 25 días de paro. Y ahora que escribió el libro, estamos hablando de un gran historiador, de una gran persona, bueno, no voy a decir que tiene un solo defecto porque tengo otro del otro lado, pero bueno, es realmente... No, digo que al igual que en la asamblea pido que se limite el uso de la palabra. Conociendo el panel. Bueno, un fuerte aplauso para Leonardo Cervantes, que fue el que continuó, y aparte un gran compañero de ruta del doctor Horacio Zamponi, un gran militante social y fundamentalmente un gran historiador. Bueno, primero los agradecimientos. Primero de todos ustedes, primero de todos ustedes por estar presentes, y le agradezco a todos ustedes en el nombre de una persona, la presencia de Susana, la esposa de Horacio, que nos está acompañando en este momento. Y sobre todo porque en la primera página del libro dedicamos este libro a la memoria del doctor Horacio Zamponi, que firma el Sindicato de Aceiteros de Rosario, y en mi nombre, algo que charlamos con los compañeros, que este libro se lo hemos dedicado a la memoria de Horacio. Después quiero agradecer a los compañeros del Sindicato de Aceiteros de Rosario y a todos sus miembros y delegados por haberme confiado realizar este trabajo. Agradecerle especialmente a Jacquelina Dávalos y a Rocío Monserrat, a las compañeras que están siempre en el sindicato y que me han brindado poder acceder a los libros de actas y a los papeles que necesitaba. Agradecer a los compañeros de prensa, a Tomás Biau, a Ernesto Torres y a Marcelo Nocetti, por su ayuda invalorable para la elaboración de este libro. Y sobre todo mi gratitud a todos los compañeros entrevistados, que fueron los delegados, que fueron compañeros de base, miembros de comisión directiva, por brindarme su tiempo, pero fundamentalmente sus vivencias, sus pensamientos, que sus pensamientos eran sus archivos, y a todos aquellos que con sus opiniones aportaron datos, sugerencias, historias y observaciones, y también agradecerle al responsable de la editorial Ediciones Castillo, a Ricardo Castillo, que está aquí presente, y a sus hermanos por su esfuerzo y su colaboración permanente para la salida de este libro. Yo voy a leer algunas cositas para ser más preciso, porque uno, con la presencia de tantos amigos y de los trabajadores, a veces la memoria lo traiciona, ¿no? Primero que quiero decir que la historia de los trabajadores es amplia y es variada, pero existen vacíos bastante significativos al respecto. Diversas han sido las formas de negar su presencia, desde borrar toda referencia a ellos en muchas historias oficiales, hasta la destrucción y no conservación de los materiales que el movimiento sindical ha producido. Y nosotros, los compañeros aceiteros y los que han impulsado este libro, venimos a contradecir ese deseo de que no se conozca la historia de los trabajadores. Y hoy lo hemos plasmado en este libro y en estos periódicos, y el sindicato y la federación han retomado las viejas tradiciones del movimiento obrero de publicar diarios, de publicar periódicos y de publicar libros, cosas escritas por los propios trabajadores y hechas por los propios trabajadores. El rescate del pasado, para nosotros, para los historiadores, pero fundamentalmente es para los trabajadores, y la conservación de la memoria es una actividad necesaria para fortalecer el nexo entre el pasado y el presente, y recoger las experiencias y proyectarlas al futuro. Y en este libro están plasmados todas las luchas de aquellos que iniciaron este sindicato, pero fundamentalmente desde el 2004 hasta la actualidad.
Algunos teóricos dicen que las investigaciones históricas tratan de ser la memoria de los pueblos, de atesorar las valiosas huellas que han dejado en su desarrollo y su legado constituye una fuente de aliento e inspiración para las nuevas generaciones. La recuperación de la memoria histórica desde el punto de vista de los protagonistas es lo más cercano para todos. Es el mundo de la acción, los recuerdos, las vivencias, los logros, las dificultades, los sentimientos, los valores de la lucha por los derechos, la justicia y la libertad. Y en este caso, como los aceiteros, quien cree haber aportado para cambiar las cosas tiene derecho al recuerdo. Y reconstruir el pasado supone un trampolín de impulso para conquistar el futuro. Y en la óptica de lo social y de la política está el estudio de las organizaciones obreras, sus integrantes, los referentes, las experiencias, las transformaciones y los análisis de los distintos momentos históricos. Por otra parte, nuestro país nació al calor del proceso modernizador allá por la generación del 80, bajo una concepción del progreso indefinido y que ha relegado a la perpetuidad la memoria, pero fundamentalmente la de los sectores populares. Ha negado la perpetuación de la memoria. Por suerte, a partir de la recuperación de la democracia, ha visto un renacer en la recuperación de la memoria de los sectores populares. Y en el caso de los gremios, incluimos en este espacio a las comisiones directivas, a los afiliados, a los delegados, a los jubilados y hasta a los propios familiares de los trabajadores. Y aquí es donde entra en escena el trabajo cotidiano, la lucha por la conquista de los derechos laborales, el homenaje, el reconocimiento de la ayuda y la solidaridad de todos, tanto de las bases como de la conducción. Entonces, cuando investigamos este libro nos adentramos en esta historia, que es la historia de los trabajadores aceiteros de Rosario, y lo que buscamos es aportar al conocimiento de su historia. Y tengamos en cuenta que el hoy viene del ayer, porque investigar el pasado no es solo un ejercicio académico, sino social, ya que el estudio de la historia es para comprender las causas del presente, algo imposible si no buscamos las raíces del proceder de las clases sociales en el ayer hasta que tienen continuidad en el hoy. ¿Y qué podemos encontrar en este libro? Nosotros partimos de que los miembros de este sindicato aceitero han escrito en estos años páginas trascendentes en la historia de la clase obrera de Rosario y del país. Desde las recordadas huelgas del 2004 y 2005 hasta las últimas huelgas del 2015 son años de lucha, de logros y sueños para el futuro. Y eso ha quedado demostrado en el extraordinario triunfo de la gran huelga nacional aceitera durante el 2015. Abordamos en el libro desde el trabajo cotidiano, las luchas por la conquista de los derechos, los homenajes, la solidaridad de todos. En todos los capítulos aparecen los testimonios de los trabajadores aceiteros, con una particularidad que con sus argumentos están haciendo historia. Hemos revisado muchísimas entrevistas y también hemos recogido de periódicos y de distintos medios distintas opiniones de los propios trabajadores y lo que ellos han vivido en las distintas luchas. No solo de los trabajadores, sino de los empresarios, sino también de distintos periodistas que opinaban sobre la lucha de los trabajadores aceiteros. El objetivo no era solo obtener datos, sino entender sus vivencias, entender cómo eran sus luchas, entender cómo se iba a disputar palmo a palmo el salario mínimo vital y móvil. Y en esa línea damos cuenta en el libro de paros, asambleas, negociaciones, disputas con las patronales en las paritarias. Y así fuimos recorriendo declaraciones, comunicados, reportajes, proclamas, volantes, crónicas periodísticas,
relatos tanto de dirigentes como afiliados del sindicato. Y ahí aparecen los verdaderos actores del libro, que son los verdaderos actores de la acción de este sindicato, que son los trabajadores, fundamentalmente expresados en sus luchas, en las asambleas, en la elección de los delegados, en el funcionamiento del sindicato. Y ustedes van a ver a lo largo de todos los capítulos que la opción que hicimos es que hablen ellos, que hablen los protagonistas y nos comentan lo que vivieron, lo que hicieron, como una forma de ir recreando cada una de las actividades analizadas. De esa manera ustedes, los que lean el libro, van a tener un acceso directo a las huellas de lo sucedido, en parte preguntándole a ellos, porque ellos son los que hicieron este libro, y van a intentar reconstruir y conocer los procesos y entender la historia de una forma más viva, contada por los mismos protagonistas y no masticada ni dadas en bandeja por algún historiador, sino es la historia contada por los propios trabajadores. En todos los capítulos aparecen los testimonios de los trabajadores aceiteros. Y las entrevistas tienen una premisa, que es rescatar lo vivido ante las distintas situaciones que le fueron planteando, su experiencia personal. Y el objetivo es no solo entender estos datos, sino entender cómo se fue gestando desde el 2004, 2005 hasta la actualidad todo lo que llevaron adelante. Van a aparecer muchísimas asambleas, hasta los diálogos en las propias asambleas, las distintas vivencias. En síntesis, en el estudio hemos privilegiado que desfilaran las opiniones de ellos, de los miembros del gremio, de los empresarios, de los gobernantes de turno, de periodistas que opinaban sobre las luchas de los trabajadores, de analistas económicos y políticos. Y aquellos que algunos historiadores dicen que dialogar con intérpretes de una época determinada nos permite analizar los aspectos más intangibles, como son esas pautas de comportamiento en un periodo histórico determinado. Y ustedes van a ver en la primera parte cómo surge el sindicato de aceiteros de Rosario como un sindicato de empresa, como un sindicato que después se va a unificar hasta plasmarse hoy en una postura combativa, una postura clasista, una postura antipatronal, antiburocrática. Y avanzamos fundamentalmente en dos capítulos, en uno sobre el decreto 33.302, centrándonos en el salario mínimo vital y móvil y en todos los datos que me brindó el camarada Horacio Zamboni con respecto a la importancia de este decreto y a la importancia del salario mínimo vital y móvil. Y hay un capítulo dedicado especialmente a algo que se viene practicando cotidianamente en el gremio, que es la democracia obrera, qué son las asambleas y qué son los delegados. Y ahí examinamos la práctica de las asambleas en las fábricas, en el gremio y el protagonismo que han ido adquiriendo los delegados al interior de la fábrica. Y es como decía y nos enseñó Horacio, que los que deliberan, deciden y ejecutan son los trabajadores en la asamblea. Si algo luchó Horacio, no fue solo contra el capital, no solo contra los empresarios, sino que luchó contra todos aquellos que han querido sustituir el accionar de la clase obrera. Y esas tres palabritas mágicas que son que los que deliberan, los que deciden y los que ejecutan son los trabajadores en el seno de las asambleas, en contraposición con la democracia de la burguesía que dice que los que deliberan y deciden son los representantes y no aquellos que los votan. Aquí en las asambleas los que deliberan, deciden y ejecutan son los trabajadores. Y después vamos recorriendo año por año cada una de las luchas de los compañeros aceiteros. Y en la tercera parte desarrollamos la lucha contra la tercerización,
y las empresas contratistas y la salud laboral. Y la cuarta parte está totalmente reservada a las entrevistas de los trabajadores y a los integrantes del SOEAR. Aparece la colaboración de abogados del gremio, como el doctor Carlos Zamboni Siri, Matías Cremonte, el economista Sergio de Lovis, de la abogada Luciana Sensi y de todos aquellos que de una manera u otra están ligados al gremio y aparecen en el libro. Y les agradezco, y vamos a ver reflejado en el video que vamos a ver ahora lo que es la lucha de los trabajadores. Viva el gremio centero, viva la clase obrera, viva la democracia obrera, viva la lucha de los trabajadores, viva la unidad de los trabajadores.